Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la primera semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 28. Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 129 y el responsorio es: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todos sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero
a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Nos encontramos hacia el final de la primera semana de Cuaresma, y el tema de este día viernes es la reconciliación tanto con Dios como con nuestro prójimo. La primera lectura viene del libro de Ezequiel, y aquí Ezequiel nos presenta un entendimiento de la reconciliación con Dios, en la cual Dios parece tener una memoria muy corta, que no considera, no toma en cuenta tanto los pecados del pasado como las obras buenas, y lo único que es importante es el presente. Y es un tema muy interesante porque contradice mucho a la mentalidad, no simplemente del Antiguo Testamento, y también la mentalidad que encontramos presente en el Nuevo Testamento. Ya haremos algunas referencias para entender cómo esta enseñanza de Ezequiel pues contrarresta la mentalidad de que las enfermedades, por ejemplo, eran causa del pecado, y si se reconcilia, se perdona el pecado, pues entonces se quita la causa de esa enfermedad y entonces llega la sanación. Esto es uno de los ejemplos que después haremos alguna referencia en los evangelios. Dice la primera lectura: esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Hagamos aquí una pequeña pausa para desempacar este primer verso, porque no simplemente este primer verso de Ezequiel nos dice que el Señor simplemente perdona, de que lo necesario es simplemente un remordimiento, un arrepentimiento, y hasta ahí llega. No, lo que este verso del profeta Ezequiel dice de que el arrepentimiento, el tener remordimiento por nuestros pecados, es solamente el primer paso. El segundo paso es después practicar los preceptos del Señor, practicar la rectitud y la justicia, lo que en el Nuevo Testamento llamaríamos la metanoia, la reorientación de nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Así que el primer paso sería simplemente el reconocer nuestros pecados, que la estamos regando, que nos estamos destruyendo y destruyendo a otros, que es el primer paso, reconocer nuestra ofensa, nuestro pecado, tomar responsabilidad de lo nuestro, y después reorientar nuestra vida hacia donde Dios nos llama, que es el segundo paso. Y tanto el segundo paso como el primero pues son importantes. La gran tristeza es de que muchas veces pensamos que el arrepentirnos, simplemente arrepentirnos de corazón, o simplemente en la mente, o simplemente decir lo siento, pero después el segundo paso ya no se da, de reorientar nuestra vida en torno hacia donde Dios nos llama, lo cual implica un cambio de vida, una transformación tanto en relación con Dios como en relación con el prójimo. Dice: ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Así que lo que Ezequiel nos deja claro es de que Dios tiene una memoria muy corta, de que para Dios lo más importante es el presente, el hoy, cómo uno responde al llamado de Dios, cómo uno responde a la gracia de Dios, y no el pasado. Y continúa diciendo: vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Sí, que nos deja clarísimo que para Dios lo que quiere no simplemente de que yo diga me arrepiento, lo siento, sino también de que demos un cambio, vivamos una transformación
hacia donde Dios nos llama, según su voluntad, y con el lenguaje del Nuevo Testamento diríamos según el reino de Dios, las prioridades y los valores del reino. Ahora, Ezequiel nos habla acerca del bueno, del justo. Dice, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Así que lo que Dios dice acerca del pecador, que el pasado queda borrado, el pasado no será tomado en consideración, solamente como uno responde hoy mismo a la gracia de Dios. Pues igualmente al bueno, sus obras buenas, sus obras de caridad, las cosas bellas que ha hecho, pues tampoco se tomarán en consideración. Lo único importante es el hoy, cómo uno responde a la gracia de Dios hoy en día, ¿no? Y lo que hay detrás de esta enseñanza de Ezequiel es lo siguiente, ¿no? Que tanto en el Antiguo Testamento como aún hoy en día, ¿no? En muchas gente, muchos cristianos pensamos de que el ser malo es, en cierta manera, es que se te vayan restando puntos en tu vida. Y el que ser bueno, el ser justo, de que tú vas acumulando puntos. Y de que cuando subas al cielo, pues allá San Pedro sumará tus puntos, si son menos o son más, a ver si entras o no entras, ¿no? Y tristemente, esta es una noción del pecado y de las buenas obras que Ezequiel rechaza. Y esta enseñanza de Ezequiel también la encontramos en Jesús mismo, pues para Jesús también lo más importante es cómo uno hoy en día responde. Y esto lo vemos como Jesús no le echa en cara a nadie sus pecados, sus ofensas. Lo único importante es el reino de Dios está aquí, te llama, te invita. ¿Deseas responder? ¿Deseas ser parte de esta nueva iniciativa de Dios, de este reino que se inaugura en la humanidad, en la presencia de Cristo, del Cristo que se dirige a ti, del Cristo que toca tu puerta, del Cristo que te dice, Juan, María, alto, para, detente, reconsidera, regresa a tu Padre quien te llama, regresa a tu dignidad, a tu identidad de hijo e hija amada de Dios, ¿no? Y esto lo encontramos ciertamente en Jesús y en los evangelios. Así que aquí Ezequiel está rechazando esta noción de que nuestros pecados se van acumulando o nos van restando puntos y que nuestras buenas obras pues nos están sumando puntos, ¿no? Y esto está totalmente rechazado. Y entonces viene la reacción a esta enseñanza de Ezequiel cuando dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto, ¿no? Y aquí lo injusto que están rechazando de esta enseñanza de Ezequiel es de que si esta persona buena pues acumuló una serie de puntos, ¿no? Y ahora la regó. Y no simplemente que la regó hoy en día, no simplemente es de que cometió un error, ¿no? Y pecó, ofendió. No es eso. Es de que se cerró a la justicia, a la gracia de Dios. Esto tiene que ver más con la actitud, con la iniciativa, con la intencionalidad de aquello que hizo, ¿no? De que se cerró a la gracia de Dios, de que rechazó a lo que Dios le llamaba. Esto es lo que esta enseñanza de Dios por medio de Ezequiel está sacando en alto. Sí. Cuando el justo se aparta de su justicia, o sea, rechaza la gracia de Dios, y repito, no está hablando acerca de que cometí un error, de que la regué, no, de que se cerró a la gracia de Dios, se cerró a la justicia, se cerró al amor, a la compasión, a la misericordia. Comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Así que nuevamente, para Ezequiel,
lo que Dios está enseñando es de que lo supremo, lo más importante para Dios es el ahora. El futuro ya está marcado en el futuro y Dios no nos tomará en cuenta el pasado. Y tristemente, pues, cuando tenemos dificultad en encontrar la reconciliación con Dios, con otros y con nosotros mismos, el problema fundamental no está con Dios, puesto Dios que dice borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora arrepiéntete y reorienta tu vida hasta donde yo te llamo, ¿no? Y es interesante cómo muchos de nosotros pues decimos, no, ¿cómo vas a no tomar en cuenta mi pasado? ¿No? ¿Por qué es tan oscuro? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es tan horrorizante? ¿No? Y dice, sí, conozco tu pasado, conozco de dónde te he llamado, conozco de dónde te saqué, pero para mí es historia. Lo que es importante es el ahora, ¿no? Y repito, el problema no está con Dios, el problema está con nosotros, de que aun cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos reconcilia, cuando Dios nos sana, nosotros rehusamos o rechazamos porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Y este es el problema, quizás el tropiezo más grande que tenemos, ¿no? De que aun cuando Dios nos perdona, si nos reconcilia y nos sana, nosotros no nos atrevemos a perdonarnos, no dejamos que la gracia de Dios nos sane porque somos más duros, somos más necios y somos más injustos que Dios mismo. Qué tristeza cuando no podemos aceptar de que Dios pueda tener tan corta memoria y de que no considera o toma en consideración nuestro pasado, por más feo, por más horrorizante, por más oscuro que sea. Ahora, esto no quiere decir de que esto es un simplemente acto de magia. No, significa de que cuando yo acepto lo que Dios me ofrece, su perdón, su reconciliación, de que ahora pues echo a andar el proceso de mi sanación, de mi reintegración y de mi identificación con lo que Dios me dice quién soy, hijo amado de Dios, hijo e hija amada de Dios, ¿no? Y que este es el comienzo de sanación para volver a la integridad, a la dignidad e identidad que Dios me dice que tengo como hijo, como hija amado de Él, ¿no? Así que el problema fundamental no está con Dios, está con nosotros que rehusamos, que rechazamos esta realidad de Dios que dice borrón y cuenta nueva. Y después el problema del bueno, ¿no? Yo creo que esto lo conocemos nosotros y esta reacción que el profeta Ezequiel hace resaltar, ¿no? De que un hombre bueno, justo, una persona buena y justa que después se voltea en contra de Dios y que todo su pasado bueno, todas sus obras buenas después no son tomados en consideración, ¿no? Y repito, aquí lo que está en el trasfondo es esta idea de que uno va acumulando puntos, ¿no? Y uno diría, bueno, pues si cometí un pecado, cometí una ofensa, pues mira, réstame unos cuantos puntos, pero déjame el resto, ¿no? Y no. Así como Dios tiene una memoria corta para nuestros pecados en el pasado, también tiene una memoria corta para nuestras buenas obras. Y lo que para Dios es importante es cómo yo día tras día respondo a la iniciativa de Dios que me invita. Hoy también quieres vivir en armonía, en fidelidad, en integridad. Hoy también quieres vivir en mi gracia o quieres rechazarla o quieres darle la espalda a la vida que tú eres llamado. Y día tras día, así como el sol nace cada mañana, pues también nosotros tenemos esta oportunidad de vivir en la gracia de Dios, escoger la vida o escoger la oscuridad o escoger la muerte. La muerte es símbolo del rechazo a lo que Dios me llama, la muerte es símbolo de darle la espalda a lo que Dios dice quién soy y la vida a la cual soy llamado, ¿no? Así que es una enseñanza muy profunda del profeta Ezequiel que nos debe dar mucha pausa para reflexionar, ¿no? De que
Para Dios lo que es de importancia es solamente el hoy, el presente, el si respondo y reoriento mi vida hacia donde Dios me llama hoy en día. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y también el tema de este Evangelio es la reconciliación, particularmente la reconciliación con el prójimo. Este Evangelio de hoy es parte del Sermón de la Montaña en Mateos, donde Jesús en este primer sermón pues pone en relieve el contenido central del reino, de su proclamación. Y esta es una de las enseñanzas dentro de este sermón. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán a ustedes en el reino de los cielos. ¿A qué hace referencia Jesús con estas palabras de la justicia de los escribas y fariseos? En tiempos de Jesús, tanto los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, pues definían a una persona justa, o sea, que vivía en relación con Dios según la ley, según sus obras externas, según lo que expresara externamente, pero no necesariamente lo que tal persona llevaba dentro. O sea, uno puede presentar ante el mundo externamente cierta apariencia que quizás no tiene nada que ver con mi vida interior. Entonces aquí hay una ruptura, una inconsistencia entre lo que yo aparento externamente y lo que yo vivo internamente. Y para Jesús esto simplemente no puede ser, no puede existir. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una consistencia entre quién soy yo internamente y cómo yo lo expreso externamente. Y esto es lo que Jesús rechaza rotundamente: la hipocresía, la falsedad de los fariseos, a los escribas y los maestros de la ley. Pero ahora hagamos una aclaración. Esta hipocresía, esta falsedad, esta dobleza de corazón no es particular ni de los fariseos, ni de los escribas, ni de los maestros de la ley. Así como el machismo no es particular del hombre hispano, ¿no? Son actitudes universales que las encontramos en todas las culturas, ¿no? Así que esta hipocresía, aunque le pongamos el nombre de fariseos y escribas y maestros de la ley, es algo que claramente vemos entre nosotros y en todas las religiones, y es la falsedad, la inconsistencia, la incongruencia entre lo que expresamos exteriormente y lo que vivimos interiormente. Así que tengamos eso claro para no pintar con una brocha gorda al pueblo judío con estas formas de hablar, como también a veces cuando utilizamos ciertas palabras que salen de cierto contexto cultural o lenguaje, pues pensamos que X personas, X grupo, pues por el uso de esa palabra son tal, ¿no? El ejemplo que utilicé del machismo, ¿no? No, el machismo se manifiesta en todas las culturas cuando se cree de que el hombre es superior a la mujer, de que el hombre está por encima de la mujer en dignidad y respeto, lo cual simplemente tiene que ser rechazado. Y esto no es nada particular del mundo hispano, no. Lo encontramos en la mayoría de las culturas del mundo que tienen que ser rechazado. Así que Jesús aquí está diciendo que no basta simplemente conformarnos con nuestras prácticas externas, que nuestras prácticas externas tienen que reflejar la integridad de nuestra vida interior. Y ahora viene el contraste que Jesús hace para hacer más claro a lo que está refiriendo cuando dice: han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Bueno, este es el mandamiento número 6 que encontramos entre los 10 mandamientos. Pero Jesús va más allá cuando dice:
Pero yo les digo, aquí entra el contraste. Jesús está contrastando la enseñanza según cómo se entendía entre sus contemporáneos, fariseos, escribas, maestros de la ley, y la enseñanza del reino de Dios, porque esta enseñanza está dentro del contexto del Sermón de la Montaña que prácticamente empieza a definir Jesús en este primer sermón el contenido y la estructura del reino que Dios está inaugurando en él mismo. Dice, pero todo el que se enoje, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y aquí hagamos una pequeña parada, porque Jesús está comparando el enojarse con matar a alguien. Parece extremo, ¿no? Parece extremo que Jesús haga esta comparación de que aquel que mata se ha llevado al tribunal, pero Jesús dice, pero yo les digo que aquel que se enoja con su hermano también será llevado al tribunal, ¿no? Y parece una comparación exagerada. Y después dice, y el que insulte a su hermano será llevado al tribunal supremo, una corte más alta. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Aquí hay una progresión de intensidad de malicia. Jesús dice, yo les digo que el que se enoje con su hermano, esto es algo que ocurre en el interior de uno, que se enoje, ¿no? ¿Y por qué Jesús lo equivale con matar? Porque aquí a lo que está haciendo referencia, enojarse es cultivar esa actitud, es cultivar el enojo, el resentimiento, el odio, que es lo que después nos lleva a cometer el homicidio. Y aquí cuando Jesús habla de matar, está hablando específicamente del homicidio, no de otros tipos de matar, ¿no? El matar siempre debe de ser rechazado, ¿no? Pero hay diferentes formas de que una muerte puede llevarse a cabo. Puede llevarse a cabo por medio de un accidente o por medio de una acción no intencionada. Y después está el matar con malicia, con odio, premeditada, ¿no? Así que hay diferentes formas de matar, pero aquí esta enseñanza de Jesús se refiere al homicidio, aquello que se planifica, aquello que se contempla y que después se lleva a cabo, ¿no? Y esto empieza con el cultivar el odio, el rencor, el resentimiento, ¿no? Y después, cuando dice el que insulta a su hermano, entonces ya se externaliza ese odio, ese rencor con el insulto. Y después la tercera mención que Jesús dice, y el que despreciar a alguien es prácticamente es rechazar su dignidad, rechazar su existencia y decir, tú no eres importante, ¿no? Así que porque no eres importante, no mereces ni vivir, no mereces de que seas tomado en consideración, ¿no? Y todo esto son actitudes que uno va cultivando. Así que Jesús en esta enseñanza va al centro, al corazón de lo que hace posible el homicidio, el matar a alguien. Cuando uno cultiva el odio, el rencor, cuando uno cultiva el resentimiento, la indiferencia, que después todo esto lo utilizamos para justificar esa acción de quitarle la vida a alguien. Y para Jesús atiende la fuente, atiende la raíz de donde salen las acciones de matar, de herirnos, de dañar. Entonces tú pondrás alto a la acción. Atiende la raíz, atiende la fuente y pararás la acción o el pecado de herir, dañar o matar a otros. Así que Jesús aquí no simplemente tiene interés en hablar de lo externo. Jesús tiene interés de ir a lo interno, al corazón, a la fuente donde nacen nuestras actitudes, de donde nacen nuestras motivaciones. Y si ahí paramos todo esto, pues entonces paramos también o detenemos la posibilidad del daño, de herirnos y también de matar a otros. Dice, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar,
te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Para Jesús es mucho más importante la actitud, el comportamiento, el tener un corazón sano que las ofrendas que uno puede ofrecer. Así que esto debe de estar bien claro para nosotros, ¿no? De que para Jesús no es solamente los actos externos. Tiene que haber una reconciliación entre lo que uno expresa exteriormente y lo que uno vive interiormente. Debe haber una consistencia. Y para Jesús, si atendemos un corazón sano, si cultivamos un corazón sano, si vivimos poniendo alto a las actitudes, aquello que nos mueve, que nos pueda llevar a crear conflictos, a dañar a otros, pues entonces podemos poner también alto a las acciones externas que sí, ya físicamente, ya directamente están causando daño a otros. Ya finalmente el Evangelio dice, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan en la cárcel, ¿no? Una posible interpretación de esto, de una experiencia pues de juicio, es de que Jesús la está aplicando, de que en esta vida, mientras Dios nos dé vida, pues de que tomemos la oportunidad de reconciliarnos, tanto con Dios y con el prójimo y con nosotros mismos, ¿no? Mientras vivimos, para que cuando Dios nos llama a su presencia, pues no tengamos que presentarnos ante el juicio final y estar sin reconciliarnos. Aquí entra esta noción muy católica, ¿no? De que busquemos siempre estar en paz, tanto con Dios y con nosotros mismos antes de morir, de que busquemos vivir en armonía, en paz, tanto con Dios y con otros y con nosotros mismos, ¿no? De que no vayamos ante Dios, pues cargando nuestros pecados. Y el llamado es a responder a Dios hoy en día. Y si no es hoy en día, entonces ¿cuándo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.